El presente video tiene como objetivo desarrollar algunos de los temas que van a incluir el primer parcial del espacio curricular Políticas Públicas. Esta materia forma parte del primer año de la Tecnicatura Superior en Administración Pública orientada al desarrollo local. En primer lugar, vamos a empezar a definir qué son las políticas públicas, luego cuál es el ciclo de las mismas y otros temas de fundamental importancia. Las políticas públicas tienen amplia definición, pero podemos mencionar un concepto que es bastante abarcativo, en el cual se menciona que las mismas son parte de un proceso complejo donde es posible el accionar del Estado y también de distintos sectores de la sociedad a través de los organismos estatales. Esta acción se hace con el fin de poder hacer frente a un problema social que busca transformar la realidad. Por ejemplo, las políticas de salud, de protección ciudadana, etc. Problemas estructurales, problemas coyunturales y acontecimientos. Ya dijimos en el apartado anterior que las políticas públicas, luego de ser implementadas, tienen que ser evaluadas para saber si cumplieron o no con su objetivo en el momento de su ejecución. Pero también hay algo que las afecta, por ejemplo, los problemas estructurales, coyunturales o los acontecimientos. El primero de ellos, el estructural, tiene que ver con realidades o problemas que las políticas públicas intentan resolver, pero que son de largo tiempo, que ya vienen sucediendo y que generalmente se transmiten de generación a generación. Son muy difíciles de cambiar y pueden ser un inconveniente al momento de poner en marcha una política pública. Entonces, es necesario, para lograr cambios, en definitiva, y poder cumplir con el objetivo, atender a cuestiones bien globales, como por ejemplo los modos de producción de un país. Cambiar un modo de producción de un país implica poner en común o en consideración años y años de producción o prácticas, costumbres, problemas culturales también, ¿sí? Que muchas veces pueden tener resistencia. El segundo problema es el coyuntural y tiene que ver con problemas, si tuviéramos que definirlos, son de ciclo más corto, de menos tiempo, pero de todas maneras afecta el desarrollo y la implementación de una política pública. Así que hay que lidiar con el problema en el momento en que sucede para ver si se puede o no mejorar. ¿Sí? Un problema coyuntural puede ser una crisis económica, por ejemplo, que inició, por ejemplo, en un año tanto y terminó un año tanto, pero que deja consecuencias. Y luego tenemos los acontecimientos, que son hechos fortuitos, que son disruptivos, aparecen de un momento a otro, y son generados por acontecimientos, por ejemplo, climáticos, sociopolíticos, bélicos, sísmicos, inundaciones, catástrofes naturales, y estos acontecimientos, los bélicos no se pueden evitar. Por lo tanto, hay que buscar que se atenúen sus consecuencias y se los puede prevenir para que cuando sucedan sus consecuencias no sean en grandes magnitudes. Para la puesta en práctica de una política pública se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Según cada situación se deben realizar acuerdos entre quiénes son las personas que van a intervenir. En un segundo punto, se debe seleccionar quién va a ejecutar ese programa, si es a nivel nacional, provincial o municipal. Tercero, se va a generar un diseño organizacional para ejecutar el programa, la política pública, cuál va a ser el proceso de seguimiento y de evaluación. Se pueden crear unidades ejecutoras y que sean afines, por supuesto, a la implementación. Cuarto, se debe diseñar una comunicación fluida y constante entre los distintos actores, tanto del Estado como del sector privado, que estén, involucrados. En quinto lugar, debemos elaborar programas o proyectos de la que la unidad ejecutora va a desarrollar mediante un plan. Se debe calcular financieramente cuál va a ser el presupuesto. Por ejemplo, en el caso del Malbrán, fue una unidad ejecutora para el abordaje de las personas que revertían gravedad ante el virus de COVID-19. Sexto, se deben asignar recursos humanos y financieros. Séptimo, se debe desarrollar un plan de capacitación. Y octavo, todo esto debe hacerse previamente, después de que exista una norma.
Agenda pública. La agenda de las políticas públicas son cuestiones priorizadas y son las que se van a poner en marcha. Son las que se van a concretar, donde van a intervenir actores sociales, pero fundamentalmente organismos estatales. Por ejemplo, un tema importante puede ser el desempleo, ¿sí? Pero la agenda pública, ¿sí?, va a determinar si realmente esa va a ser una prioridad a tratar. Por lo tanto, vamos a distinguir dos tipos de agenda, la agenda sistémica y la agenda operativa. En el caso de la primera, todas las problemáticas sociales que aquejan a una sociedad van a ser tomadas desde la misma sociedad. Se va a someter a una encuesta, a un relevamiento, donde se va a preguntar directamente a la sociedad cuáles son las cuestiones que quieren que se deban resolver. Va a surgir del pueblo y que son los que viven día a día las distintas cuestiones. Después tenemos la agenda operativa, que es la segunda, que es la que se denomina así porque van a ser un conjunto de problemas, cuestiones y asuntos que se van a traducir en acciones institucionales concretas a través de políticas concretas, en acciones institucionales concretas. Estas determinadas por el gobierno, por ejemplo, en políticas de salud, educación, etc. Puesta en práctica de las políticas públicas. Se formalizan operativamente a través de planes, programas y proyectos. La implementación de políticas públicas exige una planificación y organización para que el aparato administrativo, recursos humanos y económicos se puedan llevar adelante. Resignificación del Estado y modernización de la gestión. Existen tres teorías. La primera es la teoría del desarrollo sostenible, en la cual se adjudica al gobierno, a las autoridades, el control central en el desarrollo de las políticas públicas, aunque juega un papel fundamental la participación de distintos actores sociales, empresas, pero siempre es el Estado el actor principal, el que resuelve y ejecuta generalmente las políticas públicas. Luego tenemos la segunda teoría, que es la teoría de la gerencia pública, de la nueva gerencia pública, New Management, que propone la reducción de servicios a cargo del Estado, o sea, reducirlos y producirlos a menos costo, con el fin de que sea más rentable. Generalmente se aplican muchos criterios de desregulación del Estado, de privatización, no hay un criterio social y se ve a la administración pública más que nada como una empresa que sea rentable, sin déficit, es lo que se busca en esta teoría. Y en tercer lugar tenemos la teoría de la gobernación pública, que propicia la pérdida de la centralidad del Estado, donde el Estado debe desarrollar un sistema de redes integrados por todos los actores sociales para poder llevar actividades de desarrollo. Propicia el desarrollo por medio de distintos actores sociales, empresas, fundaciones, iglesias y todo tipo de acción que pueda integrar una diversidad de actores. Finalmente, vamos a tocar el último tema sobre las leyes que afectan a la actividad de la administración pública. Por ejemplo, cuando se formulan o implementan políticas públicas que se concretan a través de programas y proyectos, estas deben ser compatibles a las normas o las leyes que el Estado tiene, como por ejemplo no deben contradecir la ley de administración financiera, la ley de obra pública y todo tipo de decretos o reglamentos. El gobierno tiene que manejarse a través de un presupuesto para poder ejecutar esto. Entonces todo tiene que estar presupuestado y ese gasto tiene que estar previsto dentro de esta manera. Terminamos con los principales temas que se abordarán en el primer parcial del espacio curricular Políticas Públicas.